Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y bueno, y como veis en el título, pues os traigo el orden de lectura de Cazadores de Sombras, de toda esta pedazo de saga, porque llevo como un tiempo viendo que hay gente que hace vídeos de cómo leer Cazadores de Sombras y hay cosas que no tienen en cuenta. Esto básicamente es en España. Creo que hay gente que no sabe explicar exactamente bien el orden, entonces he dicho yo, como yo me he visto muchísimas entrevistas de Cassandra Clare, sigo muchísima gente de Booktube inglés que saben bien el orden, pues entonces he dicho, bueno, voy a coger todo eso, voy a contarlo y yo creo que el mío es como el más completo, por así decirlo. No quiero desmerecer tampoco el trabajo de nadie, pero he visto de verdad muchísimos. Yo creo que todos los que hay en español, o casi todos, los he visto. Y en muchísimos, casi todos, faltan muchísimas cosas de las que yo voy a decir. Y voy a hacer dos vídeos. Saldrá este y dentro de un rato saldrá otro, en el que va a haber spoilers de por qué pasan ciertas cosas, porque este lo voy a dejar guía básicamente sin spoilers. Bajo vuestra responsabilidad estará verla de spoilers, pero esto va a ser totalmente spoiler free. También os voy a contar que me han ido pareciendo ciertas cosas de la saga sin spoilers, porque la saga está dividida en arcos, que ya os contaré, ya veréis. En el vídeo con spoiler, que podéis verlo, os lo dejaré linkeado en la cajita de descripción en el momento en el que salga y en la i, por si estáis viendo esto y ya ha salido el vídeo. Ese voy a dividirlo por spoilers y por spoilers de zonas, es decir, que vais a poder ir viéndolo. Si por ejemplo no habéis llegado a cierto punto podéis parar. Todo esto, desde que se ha ido de madre, cuando Cassandra Clare ha dicho que este mundo se iba a ampliar de la leche, pues ya se conoce como el universo de las crónicas de los cazadores de sombras. Es más, si lo buscáis en Goodreads, así os van a salir todos los libros que hay publicados y los que no hay publicados también, porque hay bastante. ¿Cómo conocí yo Cazadores de Sombras? Porque mi historia es un poco peculiar. Yo vi la peli y la peli me gustó. O sea, yo no era consciente de que en la peli había tantísimos spoilers. Y a mí la peli pues me gustó, me resultó entretenida y tal, y luego descubrí que estaban basados en unos libros, me puse a leer el primero y no pasé de las 100 primeras páginas. Esto pasó como 3 veces más hasta que apareció la serie. Cuando apareció la serie apareció el cast y ahí fue cuando me di cuenta que mi problema al leer el libro después de haber visto la peli, o sea, yo seguía teniendo el problema con el primer libro, es que los actores de la peli, hay muchísimos de ellos que no se parecen en nada a los del libro. Yo veía al actor que hacía de Alec y yo decía, este señor no tiene ni, o sea, no aparenta ni tener 18 años. Y el de la serie, pues sí. Y a partir de eso, como me interesaba bastante la serie, dije, venga, me voy a poner a leer los libros ya de una vez. ¿Qué pasa? Que busqué muchos vídeos en español de cómo leer Cazadores de Sombras y yo me quedaba igual que antes. Y ahí fue cuando descubrí el mundo en inglés, que te lo explican todo. Actualmente, en el momento en el que estáis viendo este vídeo, me he leído todos los libros menos uno y voy al día, ¿vale? Actualmente continúa en publicación, es más, ahora veréis, todavía hay por lo menos 6 libros, 7 libros, perdón, que se me había olvidado uno, estaba yo dando ya por hecho de que había uno ya fuera del mercado, que hay publicados en plan guía oficial, pero luego hay muchísimos libros que son complementarios y bueno, que os voy a ir contando. ¿Cómo se lee esta saga? Todo el mundo habla de cómo se lee esta saga, cómo la leemos, por sagas, por zonas, por... Básicamente hay 4 formas como oficiales de leerlo. Se puede leer por orden de publicación porque en inglés el orden de publicación y el orden adecuado es el mismo, pero en español hay algunos libros que han salido raros y otros que no han salido, entonces como que vamos a descartar esa vía. Luego, por sagas que no las recomiendan si no te quieres spoilear, y el siguiente es el orden cronológico de la historia, es decir, el orden lineal de 1800, que empieza una de las sagas, hasta nuestros días, que
todavía no se ha publicado esa saga. Y no es recomendable esto porque entre medias hay libros que no se han publicado, ¿vale? Y el último, pues es el que alternando. Llega un punto en el que hay que alternar ciertas lecturas, hay que añadir ciertos libros complementarios, que ese es el orden que os voy a explicar y es el que tanto en Estados Unidos dicen que hay que leer porque básicamente también es el orden de publicación y es el orden en el que Cassandra Clare oficialmente dice que te tienes que leer la saga. Es decir, que hay que escuchar obviamente a la autora. Esto es una cosa que pasa con mucha asiduidad, que es que la gente no hace caso a los autores cuando te dicen, oye, que es que te tienes que leer el libro de esta forma, o no el libro, sino la saga de esta forma, porque te puedes comer spoiler, puedes no entender cosas. Este orden, el alternando, es el que recomienda Cassandra Clare leer, el que dice leerlo así para no comeros spoilers y para enteraros absolutamente de todo y tener un conocimiento más amplio. Así que vamos a empezar. Yo no tengo todos los libros en físico aquí, ¿vale? Así que os voy a dejar foticos por aquí, principalmente porque una de las sagas la quiero tener en la nueva edición esta que hay en España. Pero bueno, vamos a empezar. Ya después de toda esta introducción, que os recuerdo, el orden que yo digo es el que hay que pues alternar cosas y meter libros en medio, y no solo libros, sino historias cortas. Así que vamos a empezar. Empieza la saga con Ciudad de Hueso. Primera parte. Cassandra Clare nos trae un libro de 512 páginas. Yo me creía que eran menos. Pero sí, son 512 páginas. A todo esto, la saga de Cazadores de Sombras, ya que estamos en cuarentena de momento, está en Nubico. Por si no os queréis gastar dinero, hay muchísimas cuentas que tienen un mes gratis, así que podéis usarlo y empezar a leer Cazadores de Sombras. Tiene 512 páginas y os cuento de qué va. Bueno, pues resulta que tenemos a nuestra protagonista, Clary, que tiene 16 años. Y resulta que está un día de fiesta con su amigo Simon y va en Pandemonium, que es la discoteca de moda de Nueva York, que es donde empieza a transcurrir Cazadores de Sombras. ¿Qué pasa? Que pues Clary ve de repente un chico con el pelo azul, le llama la atención y coge y dice, bueno, pues voy a seguirlo. Y resulta que sigue al chico y de repente presencia el asesinato del chico por parte de 3 personas. Entonces se pone a gritar ahí, se lo dice a su amigo Simon y el Simon le dice que él no ve nada. O sea, no está pasando nada. Y entonces se queda Clary con la mosca detrás de la oreja, pero no solo Clary, sino los chicos, sobre todo uno de ellos, Jace, que se cosca de que Clary pues está montando el espectáculo. Entonces él dice, ¿cómo nos puedes ver si somos cazadores de sombras y no nos puede ver nadie? A no ser que seas un humano que tenga visión. ¿Qué pasa? Que Jace está un poco tras la pista de Clary y Clary un día, después de hablar con Jace e intentar dilucidar qué está pasando, pues llega a su casa y se encuentra la casa hecha una mierda y que su madre ha desaparecido y que hay un demonio en su casa. Bueno, un demonio, un ser que la ataca. Entonces, va al rescate, va Jace, mata al bicho y Clary está herida y la llevan al instituto, que es donde están pues toda esta peña. Y ahí es donde descubre Clary el mundo de cazadores de sombras, porque ella es una cazadora de sombras. ¿Por qué Clary no es cazadora de sombras hasta ese momento? Pues eso es algo que tendréis que ver a lo largo de este primer libro. No os quiero contar mucho más porque ya os contaría más de la mitad del libro. Yo creo que ahora mismo os he contado bastante y es como que el eje central en el que empieza la historia. Empieza una serie de aventuras en las que nos encontramos con demonios, hombres lobo, vampiros, nos encontramos un sistema jerárquico de magia, hay magos, descubrimos por qué Clary es como es y quién es, porque también hay una amenaza que se cierne sobre el mundo mágico. Y todo esto, pues claro, está esto en pleno apogeo de la mitad de los 2000, o sea, de la mitad del... O sea, aproximadamente esto es de 2007, creo recordar. Y en esa época ya sabemos que había en la literatura, ¿no? Triángulos amorosos gilipollescos y cosas así. Después de ese libro hay que leer Ciudad de Ceniza, que es la segunda parte, y luego Ciudad de Cristal, que es la tercera parte. Ciudad de Ceniza tiene 464 páginas
y Ciudad de Cristal tiene 544. Vale, ahora quiero parar aquí. Esto es algo que nadie dice. ¿Podéis parar la saga aquí? Tranquilamente. Hay un par de cosas, 3, que sí te hacen que quieras seguir, pero esta historia estaba originalmente planeada para ser una trilogía. Es más, aquí se cierran muchas tramas y se abren otras que os he dicho, las 2 cositas estas, pero que te van a conectar con los siguientes y para que tú sigas leyendo, pero básicamente la historia se abre en Ciudad de Hueso y se cierra en Ciudad de Cristal, lo que nos interesa. Hay una de las cosas que es la más importante por la que hay que seguir leyéndolo, que esa parte os hablaré en la parte con spoilers, porque no quiero contarla, porque al decirla ya implicaría pues tener que contaros por qué hay que seguirla. Aquí podéis parar tranquilamente. Si veis que, por ejemplo, el mundo de Cazadores de Sombras no es para vosotros, porque es verdad que esta primera parte de la saga, este primer arco, es un arco muy soso, es un arco muy de los años 2000, Clary, por ejemplo, no es una protagonista que nos gusta ver ahora, es una protagonista bastante tonta, es muy Mary Sue también, y es como que cuesta un poco que te termine de enganchar. Más teniendo la mentalidad de ahora, son unos libros que dejan mucho que desear. Para mí esto es como una mancha de tinta dentro de Cazadores de Sombras, porque a mí personalmente sí que me entretuvieron estos 3 libros, pero ya os digo, tienen muchos peros que afortunadamente, leyendo ya todo lo que he leído de la autora y del mundo, mejora mucho Cassandra Clare. Pero bueno, esto, si no os interesa más el mundo, apaga y vámonos. Y ahora seguimos, ¿vale? Después de este tercero, si queréis seguir, os tenéis que prestar mucha atención a lo que voy a decir, porque ahora se mezclan 2 sagas. Se mezcla la continuación de esto con la trilogía de los orígenes, que en sí el orden sería el siguiente. Empiezas leyendo Cazadores de Sombras, los orígenes, Príncipe Mecánico, que tiene 481 páginas. Y hacemos un salto en el tiempo al pasado. Y nos plantamos a finales del año 1880 aproximadamente, o sea, creo que era 1878 aproximadamente, estamos llegando a los años 80 del siglo XIX. Y bueno, pues tenemos aquí el universo de Cazadores de Sombras y vamos a Londres. Tenemos todo este ambiente victoriano, con los trajes, las calesas y todo eso, y obviamente Londres en esa época era una fantasía. Y bueno, pues tenemos aquí el Instituto de Londres, que está dirigido por un montón de peña, y nos encontramos con los antepasados de los señores de antes. Pero antepasados, ¿eh? Entonces, resulta que tenemos a Jem y a Will Herondale. Jem Carstairs y Will Herondale. Van a ser nombres que van a salir muy recurrentemente a lo largo de toda esta historia a partir de este punto. Resulta que Jem y Will son Parabatai y un día van a rescatar como una persona. Esta persona es Tessa Grey. Tessa es una chica que ha ido buscando a su hermano y la han secuestrado pues unas señoras que estaban haciendo un poco con ella, poco tortura, porque quien me diga que eso no era tortura, miente. Y bueno, pues la rescatan y descubren que Tessa pues no es una persona al uso tampoco, igual que Clary. En ese sentido, seguimos el rollo este de triángulos amorosos y de chica que no es normal. ¿Qué pasa? Que ya se ve un cambio en la protagonista. Tessa es una protagonista muchísimo más no centrada, porque tampoco es centrada. Es una protagonista muy como que más decidida, es más imperfecta, quizás se deja llevar muchísimo más por cosas que Clary no, pero bueno, también tienen 2 situaciones bastante distintas. Después de este libro, habría que leer Ciudad de los Ángeles Caídos, que tiene 425 páginas y sería como que la continuación directa
de Ciudad de Cristal. Luego habría que irse otra vez a los orígenes, a la saga de Cazadores de Sombras, Los Orígenes, Príncipe Mecánico, que tiene 498 páginas. Luego nos iríamos otra vez a Ciudad de las Almas Perdidas para volver otra vez a Cazadores de Sombras, Los Orígenes, Princesa Mecánica, que es ya el final con 567 páginas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que alternar las cosas? Y es porque llegados a este punto pasa una cosa en Princesa Mecánica que es la consecuencia directa de una cosa que pasa en Ciudad de Fuego Celestial. Pero esa cosa pasa aproximadamente a la mitad y todavía quedan unas cuantas cosas para llegar hasta el final de Ciudad del Fuego Celestial, que serían sí spoiler también de Princesa Mecánica, pero Ciudad del Fuego Celestial tienes ya 725 páginas y hasta ese momento era el libro que más había, que más condensación de eventos y más gordo, más tochaco era de Cassandra Clare. Vale. Ahora, podéis decir, ¿qué pasa si no leemos Los Orígenes y cogemos todos los de Ciudad de y los leemos seguidos? Pues que os vais a comer spoilers de Los Orígenes de la leche. Porque si luego queréis leer Los Orígenes, ya, primero, sabéis cómo acaban Los Orígenes y segundo, sabéis por qué pasan ciertas cosas en Los Orígenes y cuándo. Sobre todo en el último libro de Ciudad de Fuego Celestial, que os dicen muchas cosas de Princesa Mecánica. Esta parte es bastante liosa, lo sé, lo entiendo, porque en sí, en mi cabeza también a veces es bastante lioso y me acuerdo que era muy... Cuando yo los leí era como en plan, vale, pasamos por ejemplo de Clary J, Simon Alec, Easy, Magnus y todos estos, pasamos de repente a Will, Tessa, Jem, Cecily, Gideon, era como en plan, Charlotte, Henry, era como en plan, para luego otra vez volver a Clary. O sea, era muy caótico, pero llega un momento en el que te acostumbras, ¿vale? Es como cuando estás leyendo dos libros muy parecidos y los personajes se llaman distintos. Pues más o menos. En sí, estas dos historias, yo soy de la opinión impopular que a mí tampoco me pareció para tanto Los Orígenes. Sí creo que Princesa Mecánica mentalmente es jodido, pero también pienso que Ciudad del Fuego Celestial, es que los dos estos últimos mentalmente son muy jodidos porque se nos plantean situaciones muy gordas a lo largo de los dos libros, o sea, de estas dos partes se plantean cosas muy heavies y pasan ciertas cosas que mentalmente te pueden perturbar, ¿vale? Aquí podéis dejar la saga. O sea, hasta este punto en sí las cosas estarían cerradas, ¿vale? Sí hay que hay ciertas cositas que, como antes, que te incitan, te pueden incitar a seguir porque dices tú, ¿por qué? ¿Ahora qué va a pasar aquí? ¿Y por qué puede pasar esto? Entonces sí que te incita. Entonces, hasta aquí recapitulamos que lo que hay publicado y lo que habría que leer hasta este momento, que se ha dividido luego en dos sagas, por así decirlo, en dos partes, es la saga de los instrumentos mortales, que tienen todos estos de Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad de Cristal, Ciudad de los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial. Recordamos, los tres primeros forman una primera trilogía, los tres siguientes formarían una segunda trilogía y luego también tenemos la trilogía de Los Orígenes, que en realidad no sé por qué la han puesto en español Los Orígenes, si se llama en inglés The Infernal Devices, que son los instrumentos infernales, que consta de Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. Vale, y aquí es ahora de donde viene lo que yo considero que la gente no es consciente. Todos estos libros están publicados en español, ¿vale? Todos estos. Y están todos en Nubico. Por lo menos, hasta donde yo he visto, están. Y ahora pasamos a unas cosas que la gente no es... Como que yo veo que en el español como que no se hace hincapié en esto, ¿vale? Resulta que hay una historia corta que se llama After the Bridge, que transcurre después del epílogo de Princesa Mecánica y que la gente recomienda leer después de haber terminado
todo lo que os he dicho antes. Se aconseja leerlo así porque puede haber spoilers que no queremos spoilers. Entonces, yo esta historia corta la he leído porque no sé dónde la encontré en un libro. Creo que en Ciudad del Fuego Celestial. Bueno, aparte en español, la gente que ha comprado por el Corte Inglés estos libros, hay en algunos en los que hay historias cortas. Y ahora va un libro un poco controversial, que es Las Crónicas de Magnus Bane. Hay gente que dice de leerlas antes de leer Ciudad del Fuego Celestial y hay gente que dice que lo lea después. Yo no lo he leído, es el único libro de Cazadores de Sombras que no he leído por una sencilla razón y es que no me interesa leerlo. Probablemente lo lea en el orden en el que la gente que yo me fío dice que hay que leerlo y es después de todos estos porque hay una historia corta que considera a la gente que es spoiler de todo lo que pasa en el universo. Gente que dice que te la leas antes incluso de empezar Cazadores de Sombras y no. Eso sí que dicen que no, porque hay muchas cosas que transcurren a lo largo de la que es considerada la saga principal, que es la de los instrumentos mortales, entonces sería spoiler. Y bueno, la gente la pone aquí. Después de todo este mare magnum, lees las historias de Magnus Bane, las crónicas de Magnus Bane. Son 507 páginas y son 11 historias. En realidad son 10 historias que han ido sacando las... eran Maureen Johnson y Cassandra Clare, así indiscriminadamente como han ido haciendo con el resto de libros que son historias cortas en sí, las han ido echando un poco al voleo y cuando lo recopilaron todos juntos hay un relato inédito que no se ha publicado antes. Y bueno, pues eso. Y ahora vamos con uno de los más controversiales y bueno, las crónicas de Magnus Bane también están en español y uno de los más controversiales para mí y que la gente no tiene en cuenta es el siguiente. Tales from the Shadowhunter Academy, que son los cuentos de la Academia de Cazadores de Sombras, escrito por Cassandra Clare y un montón de gente más. Es igual que las crónicas de Magnus Bane, que es un compendio de historias cortas. ¿Y por qué creo que este es importante? Si quieres seguir la saga, tienes que leerte este libro. Porque más adelante vamos a encontrarnos qué ha pasado con los personajes, con ciertos personajes. Hay una cosa que pasa al final de Ciudad de Fuego Celestial que te conecta con este libro, obviamente, y también algo que la gente no hace hincapié es que si quieres leer The Last Hours y no perderte, hay que leerse este libro porque vienen historias que ya de esto os hablaré más en la parte con spoilers. Vienen historias de personajes que aparecerán en Chain of Gold y son historias en las que hay personajes que se conectan unos a otros aquí y debido a las experiencias que tienen aquí actúan en consecuencia en Chain of Gold y pues es como que su background, su backstory. Que eso es muy importante para entender los personajes. Hay en total un montón de historias, os contaré cuál es cada una de ellas, además mirad el arte de muchas de ellas. Y bueno, pues yo en la parte con spoiler os contaré qué historias. Yo lo leí después de leer Lady Midnight porque no me pude hacer con él. Y la verdad es que me arrepiento mucho de haberlo leído así porque luego cuando lo leí volví a leer Lady Midnight y entendía muchísimo mejor las cosas. Así que Tales from the Shadowhunter iría aquí. ¿Qué me pareció este libro? Este libro me gustó bastante, la verdad. Conocemos muchas cosas del universo de Cazadores de Sombras desde otro punto de vista. Conocemos cosas que como que se dan pinceladas a lo largo de los libros anteriores y tal. Y la verdad es que este libro a mí me gustó mucho. Hay historias que me gustaron más que otras. Y bueno, vamos viendo ciertas cosas, las consecuencias y, por ejemplo, vemos cómo nos va la autora llevando hasta los siguientes libros. Este es el siguiente libro, está súper desgastado porque ya lo he leído 2 veces. Ahora que estoy haciendo la relectura de Cazadores de Sombras, tengo pendiente releerlo y seguir anotándolo, así es como anotaba antes.
Y bueno, pues resulta que este es el siguiente. Después de Tales from the Shadowhunter Academy nos metemos ya en Lady Midnight. Tiene, bueno, no os he dicho cuánto tiene Ghost of the Shadow Market, que tiene creo que 700 y algo páginas. Y bueno, este tiene 669 páginas. Y bueno, este libro transcurre aproximadamente 5 años. Creo que eran 5 años. Este libro transcurre 5 años después del final de Ciudad de Fuego Celestial. Por eso os digo la importancia de Tales from the Shadowhunter. Nos trasladamos desde Nueva York hasta Los Ángeles. En Los Ángeles nos vamos al Instituto de Los Ángeles y nos centramos sobre todo en la familia Blackthorne, que son los que están allí, los únicos. Y Emma Carstairs. ¿Por qué está Emma allí? Porque Emma durante toda la saga anterior perdió a su familia. Entonces ella se queda con los Blackthorne debido a que Julian es su parabatai. Entonces se queda con ellos. Y bueno, pues resulta que un día Emma descubre que hay unos asesinatos que se asemejan mucho a los asesinatos de sus padres y pues decide investigar y empiezan a descubrir ciertas cosas. Aparte de todo esto, vemos que vuelven dos hermanos perdidos de Julian, o sea, dos Blackthorne que son medio hadas, que ya sabremos por qué si leemos Tales from the Shadowhunter Academy. Y bueno, pues aquí es donde empieza esta historia. Sinceramente, para mí, de momento, hasta el momento de Chain of Gold, todavía queda mucho por ver. Estos han sido mis libros favoritos de Cazadores de Sombras. Estos y los que vienen después. Entonces, este es el primer libro de lo que se conoce como la saga de Renacimiento en español. Este libro y los dos siguientes están en español publicados. Son unos tochacos, pero hay una clara evolución de Cassandra Clare de esos libros a estos, de los anteriores a estos, porque estas novelas son muchísimo más corales, muchísimo más complejas, hay tramas muchísimo más enredadas, hay muchísima más inclusión, no solo sexual, de los personajes, y me han parecido que han sido los mejores de Cassandra Clare y no puedo todavía valorar en completo porque Chain of Gold pues no hemos terminado esa saga todavía. Pues de Lady Midnight iría Lord of Shadows, que es el Señor de las Sombras en español, de Cassandra Clare obviamente, la segunda parte de Dark Artifices. Y bueno, esto es el siguiente, no puedo decir nada, tiene pues este más o menos tiene 700 páginas. Este libro es el libro spoileador de la vida. Yo creo que nadie se ha spoileado tanto con un libro de Cazadores de Sombras como con este. Y porque vamos, yo cuando dije que empecé a leerlo me spoilearon las partes del final, que es lo gracioso. Y bueno, para mí este es como que el peor de la trilogía esta, pero la verdad es que está bastante bien. Y bueno, ahora, esto, estad atentos, porque esto no lo dice la gente, porque yo creo que en sí no saben exactamente muy bien dónde meter esto. Y es Ghost of the Shadow Market, que es otro compendio de historias cortas. Y esto tiene una explicación. Antes de la publicación de Queen of Fear and Darkness, Cassandra Clare estuvo publicando de forma online varias historias que se iban a publicar en formato físico una vez se hubiera publicado Queen of Fear and Darkness. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí pues otras tropecientas historias. El arte ahora es así, no es como en el anterior que os he mostrado, y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 historias y de estas 10 historias, 9 se publicaron antes de la publicación de Queen of Fear and Darkness, si son historias que tienen que ver con Chain of Gold, con The Last Towers, y que tenían que ver con ciertas cosas de las que se iba a hablar en Queen of Fear and Darkness, para que tú te hicieras una idea, y eso propició muchísimas teorías cuando se leían. ¿Qué pasa con las dos últimas historias, que son, si tenéis el libro en físico,
¿Qué pasa con las dos últimas historias que son The Lost World y Forever Fallen? Esas, si tenéis el libro, no las leáis antes de leer Queen of Darkness, porque os vais a spoilear lo más grande. Entonces, mucha gente ha aconsejado lo siguiente: si tenéis las historias cortas que os habéis hecho con ellas cuando se han ido publicando de forma independiente, leedlas, menos esas dos, que creo que solamente se han publicado en formato físico. Pero si tenéis el libro, hay gente que dice, es que una vez que empiezas con las historias cortas no puedes parar, entonces párate en The Lost World, te paras. Y ya luego, cuando termines Queen of Darkness, sigues con las dos historias cortas. ¿Qué pasa? Que otras personas han dicho, olvídate de este libro después de Lord of Shadows. Coges y te lees Queen of Darkness con la consecuencia que tiene de ciertas cosas no enterarte del todo bien, pero bueno. Entonces, en este punto la gente está como un poco dividida. ¿Yo qué os recomiendo? Yo este libro me lo he leído después de haber leído Queen of Darkness, porque yo quería tener el libro en físico para leérmelo y todo. Y Queen of Darkness me lo compré en digital, que no lo tengo, que sería el siguiente que habría que leer, porque yo me lo compré y no quería que me spoilearan. Sinceramente, es un libro en el que termina para mí la mejor trilogía que ha escrito Cassandra Clare y no quería que me lo spoilearan. Queen of Darkness es hasta este momento el libro más tochaco que hay, con 912 páginas, y para mí es la mejor. Tiene un cierre bastante guay, bastante potente, y que te deja con muchas ganas de los siguientes libros, porque esto sí, te deja un final entre fuerte y flojo. Entonces, hasta este punto ya tenemos las dos sagas, o sea, la saga principal, la de los orígenes, y hasta este punto tendríamos la trilogía de Renacimiento, que consta de Lady Midnight, Lord of Shadows y Queen of Darkness, que estos tres también están en español. Quiero decir, ni Tales ni Ghost están en español. Hay muchísimas traducciones en internet de fans, y quiero decir una cosa, yo no soy nada fan de las traducciones de fans. Creo que muchas veces pierden muchísimas cosas de los autores, que es característica de los autores, los giros de vocabulario y muchas cosas, y yo no os recomiendo leerlos en ese formato, la verdad. Pero bueno, si queréis, eso es como que ya preferencia de cada uno. Después de Queen of Darkness hay gente que te dice que te las entero Ghost of the Shadow Market, que eso es lo que yo he hecho. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Por lo que os he dicho, que hay historias que son pre-Queen of Darkness, pre-Chain of Ball, pero hay dos historias en el libro que son post-Queen of Darkness y que te preparan para la última saga, la última trilogía que tiene pensado publicar Cassandra Clare. Después de esto, ¿qué hay que leer? Después de esto viene Chain of Ball. Obviamente, tiene 624 páginas y es el último libro publicado hasta la fecha de Cazadores de Sombras. Chain of Ball empieza en el año 1903, es la secuela directa de Los Orígenes y tiene pues obviamente que ver con sus hijos, con los hijos de toda esta peña. Nos centramos sobre todo en el personaje de Cordelia Carstairs, que llega a Londres con su familia, su madre y su hermano, para librar a su padre de la cárcel por una cosa que ha pasado, que es una de las grandes incógnitas del libro, que ha pasado, y allí pues también aprovecha para encontrarse con Lucy Herondale, que va a ser su parabatay, y con James, con el que ella está enamorada. Ella tiene un crush por James de la leche, pero James está enamorada de Grace, que también acaba de llegar a Londres de Idris con su madre. Y pues están allí un poco para dar por, bueno, su madre adoptiva, porque no es madre biológica, están ahí un poco para dar por saco. Y bueno, también nos encontramos con Matthew Fairchild, que es el parabatay de James, y pues con Christopher, con Thomas, con todos estos. Y resulta que todo esto, después del final de Los Orígenes, pues
no ha pasado nada demoníaco ni extraño en Londres, pero de repente empiezan a venir unos demonios que son un poco tocapelotas porque no atacan por la noche, ¿no? Atacan de día mientras los señores están tomando el té. No tienen otro momento para atacar que mientras tomas el té con pastas. Y bueno, pues obviamente hay cazadores de sombras heridos, como todos los libros de cazadores de sombras. Si no hay un cazador de sombras herido, esto no es nada. Y bueno, pues vamos viendo los entresijos que hay detrás de todo esto, y obviamente es un libro introductorio. Después de esto habría que leerse supuestamente Chain of Iron y Chain of Thorns. No están todavía publicados, son los siguientes que se van a publicar, y tengo pendiente hacer una reseña de pues Chain of Gold, pero en general me ha gustado muchísimo. He tenido resaca de lectora de 2 días por este libro y la verdad es que me ha gustado mucho. Creo que como libro introductorio está muy bien. Hay gente que no le ha parecido tan bueno. Yo creo que sí es un libro bastante bueno, bastante potente para empezar una saga que va a ser ya el arco uno de los arcos finales ya de todo este mundo, y bueno, a mí sí me ha gustado. Y ahora vamos a una parte que la gente todavía no sabe dónde colocar, y es la trilogía de The Eldest Courses, que es la trilogía de 2 personajes, que no voy a decir quiénes porque son spoiler, pero ya la gente lo dice, de la trilogía primera, o sea, de la trilogía primera no, de la saga de The Mortal Instruments. Y van a ser 3 libros. The Red Scrolls of Magic, que ya se publicó el año pasado, se va a publicar en español. Querían publicarlo ya, creo que este mes de abril estaba prevista su publicación, que serían los pergaminos rojos de la magia, creo que era. Y debido al coronavirus, pues no se va a publicar de momento, pero sí se va a publicar. Luego el segundo sería The Lost Book of the White, que sería el libro blanco perdido, y que se va a publicar este año en inglés. Y el tercero, que sería The Black Volume of the Dead, que se publicará el año que viene. A ver, la gente todavía no sabe muy bien dónde van estos libros porque supuestamente, como son de una de las parejas que salen en The Mortal Instruments, pues no se sabe muy bien dónde ubicarlos. De momento, el primer libro que yo lo he leído, que a mí me pareció de verdad el peor libro de Cazadores de Sombras, a mí me pareció un fanservice gratuito. De verdad, todavía me acuerdo del cabreo que tengo con este libro. Es más, cuando llegue a este punto en la relectura, no lo voy a releer porque paso de otra vez sentirme así. Entonces, este transcurre entre el tercer y el cuarto libro, que sería entre Ciudad de Cristal y Ciudad de Los Ángeles Caídos. Sí, es que son tantos nombres. Transcurre ahí en un viaje que hacen pues estas 2 personas y pues se encuentran personajes y situaciones que se comentan después de todos estos libros. Entonces la gente lo que está haciendo es que está leyendo esto muchísimo más tarde, o sea, cuando ya han terminado como que los arcos antes de meterse con Chain of Gold, porque en sí se ha publicado antes que Chain of Gold. Entonces, pero en sí, como que al no estar del todo publicada, no se sabe muy bien dónde meterla. Pero eso, la gente la suele leer antes que Chain of Gold. Pero bueno, que no se sabe dónde meterla, porque probablemente en otros libros más adelante, pero es que no se sabe si en The Black Volume of the Dead va a haber spoilers de, por ejemplo, Chain of Iron o qué. Ahora, como material que haya aparte, hay novelas gráficas tanto de los orígenes, y se está siguiendo con la saga de The Mortal Instruments. Creo que están los 2 primeros ya en novela gráfica, en manga. Así que pues eso. Y luego, sin publicar, está todavía el final de todo este universo de Cazadores de Sombras, que se va a llamar la trilogía de Wicked Powers. Es la secuela casi directa de Dark Artifices, porque
Yo, después de haber leído Ghost of the Shadow Market, creo que va a tener lugar aproximadamente 10 años. Esto no se sabe muy bien, es como el gran secreto guardado de Cassandra Clare, pero yo le he hecho sus 10 años. Luego también hay un libro que os dejaré por aquí en la pantalla, que es Shadowhunters and Downworlders, que no los he leído, que son Cazadores de Sombras y Subterráneos. Supongo yo que serán historias de toda esta gente mezclada, pero no lo sé, porque no lo he leído, porque en sí este sí que no me interesa. Luego está The Shadowhunter Codex, que es un libro que se menciona constantemente en la saga de Cazadores de Sombras, y es un libro con el que los cazadores de sombras aprenden sobre los demonios, los brujos, etcétera. Y bueno, pues mucha gente tiene este libro. Yo no lo tengo, estoy esperando. Cada vez que se pone bajo de precio, quiero comprarlo, pero me da un poquito de pereza porque no le encuentro como que una información relevante, por así decirlo. Y el que sí estoy esperando como agua de mayo a tenerlo es A History of Shadowhunters and Denizens of Downworld, que es un libro en el que te viene en plan rollo fichas todos los personajes. Te viene una ilustración y luego la información de ese personaje. Por ejemplo, viene Clary Fairchild, luego sus características físicas, dónde aparece, cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Jace, igual. Y muchísima gente cuando hace teorías de cazadores de sombras en inglés se va a este libro a ver las conexiones entre los personajes, por ejemplo, que no se sabe muy bien de qué familias son y qué ballaje tienen, pues sacan de ahí muchas teorías que están bastante interesantes. Y bueno, después de esta chapa, ya hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. No olvidéis suscribiros al canal, que tenéis el botoncito en uno de estos dos lados, y dejadme en los comentarios todo lo que queráis. Y bueno, ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.